Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde entramos al informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy tenemos una agenda con bastantes noticias. Primero, queremos hablar con gente porque sigue creciendo el pacto histórico en Colombia. Ustedes saben que el pacto histórico es esta propuesta que se está lanzando desde sectores alternativos de la política, desde el campo progresista, desde organizaciones sociales y que busca unir a todo el movimiento alternativo, pero también hacer una gran alianza con la gente en las calles para transformar a Colombia. Nuestra primera parte de la emisión de hoy tiene que ver precisamente con el crecimiento de ese pacto histórico. El tercer canal estuvo en el departamento del Quindío, estuvo en el departamento del Huila, visitamos Neiva, visitamos Armenia y allí hubo importantes declaraciones donde se sumaron diferentes organizaciones ambientales, campesinas y líderes sociales y alternativos se sumaron al gran pacto. Una de estas organizaciones que me llamó profundamente la atención es el Colegio Médico del departamento del Huila, quien estamos esperando que en los próximos minutos puedan comunicarse para que nos den el anuncio de el porqué de estar aquí en el pacto histórico. También vamos a estar en comunicación con el abogado Miguel Ángel de Río, quien es el abogado de uno de los testigos claves en contra de Álvaro Uribe Vélez, el señor Monsalve. El abogado Miguel Ángel de Río ha dicho, el señor Monsalve no se retracta, el señor Monsalve se mantiene en su dicho, en los señalamientos que comprometen a Álvaro Uribe y a su abogado con la compra de testigos. Y mucha atención, que después de estas dos importantes noticias tenemos primicia informativa en el tercer canal que tiene que ver a propósito de la conmemoración de un aniversario del triste asesinato de un defensor de derechos humanos importante, muy bello, muy digno, que marcó la historia del país y especialmente que marcó la historia de Antioquia y de los campesinos de Ituango. Se trata de Jesús María Valle, uno de los testigos clave hoy en el asesinato de Jesús María Valle, habla hoy en el tercer canal y hace una revelación que puede cambiar el curso de la investigación por el asesinato de Jesús María Valle. Mientras nos comunicamos con Diego González, quien es el presidente del Colegio Médico del departamento del Huila, veamos lo que dijo John Jairo Hernández, líder alternativo, periodista alternativo, quien este fin de semana en Calarcá se reunieron en asamblea para el pacto histórico diversas organizaciones sociales y políticas. Lo alcancé a entrevistar el día de ayer en la ciudad de Neiva y quiero que vean esta entrevista porque es noticia. Diferentes organizaciones, la noticia es la siguiente, diferentes organizaciones campesinas y sociales, ambientalistas del departamento del Quindío se unen y hacen propuestas para el pacto histórico. Veamos lo que dice este joven líder John Jairo Hernández. Bueno, fundamentalmente un saludo a Tercer Canal. La propuesta consiste en que Colombia debe construirse desde las bases, desde la democracia participativa, no una democracia representativa donde unas personas hablan y los otros escuchan. Nosotros creemos en una construcción de la base y esa base parte de hacer unas mesas de trabajo que permitan que cada sector social, campesino, agrario, mujeres, desplazados, víctimas, hay víctimas aquí también por ejemplo de las FARC, una líder llamada Clementina Murillo, también hay policías que son víctimas también del sistema de salud por las situaciones que se pasan. Entonces, lo que se está planteando es que esto va más allá de las ideologías y de las grandes narrativas que se discutieron en el siglo XX, que era el comunismo y el capitalismo. Creemos que esas dos narrativas ya no sirven para explicar el siglo XXI con problemas como el cambio climático o el desplazamiento, ya no forzado por los actores armados, sino por grandes proyectos como los que quieren desarrollar en el municipio de Génova, por ejemplo, con las pequeñas centrales hidroeléctricas. Y un gran problema que tiene el departamento, una situación de desempleo producto de un abandono
donde se apostó por el turismo, pero es un turismo para fortalecer determinadas capitales, pero no se desarrolló el aparato productivo. Creemos que entonces ese pacto histórico parte de recoger el legado de Jorge Eliezer Gaitán, los intentos de Alfonso López Pumarejo de modernizar Colombia y de todas esas hombres y mujeres de que desde todos los sectores sociales han clamado por cambios sociales en Colombia y creemos que esa es la posibilidad, lo dejamos hoy claro, es aquí todo el mundo es igual, por eso en la mesa no había una mesa principal donde estuviera la gente por encima, sino todos iguales y el último que habló fue el invitado especial que era Holman Morris, porque creemos que la democracia se construye desde ahí, desde las bases, desde reconocer a la ciudadanía, al constituyente primario, esa carta constitucional la tenemos que aplicar, es la carta política del 91, nuestra mayor bandera. Más deliberativa que representativa, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron las propuestas que recoge el documento de las diferentes agrupaciones? Bien, fundamentalmente recoge del sector campesino una reclamación de que en el departamento del Quindío no se le dan las tierras a los campesinos para la producción, sino se le dan a grandes empresarios, a dueños de grandes conglomerados económicos para construir hoteles y demás, pero el campesino quindiano está abandonado. Eso es una situación importante porque el departamento del Quindío se hizo con el café y producto de la crisis cafetera tenemos todas estas problemáticas. Muchos de nuestros campesinos han emigrado a las ciudades. Otro de los importantes elementos que se recogen en ese documento es, hoy el departamento padece una situación lamentable. En medio de una pandemia, a unos bellacos les dio por quitarle los subsidios al agua, a los servicios públicos, a la gente de Montenegro, de Circasia, de Quimbaya, ¿sí? Y otros municipios del departamento, y están condenando a la gente a que o paga los servicios o se muere de hambre. Entonces aquí se volvió una discusión y del documento lo que se recoge es que hoy la gente está reclamando sus derechos fundamentales, los de la Carta Constitucional del 91, no está pidiendo nada más, está pidiendo que exista el Estado de Derecho. Básicamente en eso recogemos esa propuesta, que se haya un pacto popular que haga real y vivo la Carta Constitucional del 91, que no se quede eso en letras. Muy bien, acabaron ustedes de escuchar a John Jairo Hernández, pero vean lo importante y lo maravilloso de esta reunión. Estas son imágenes de la reunión que denominaron Asamblea por el Pacto Histórico, y aquí están viendo ustedes llevada a cabo en Calarcá, departamento del Quindío, donde están reunidos estudiantes, están reunidos campesinos ambientalistas, campesinos que luchan por la tierra. Al límite de la resistencia. Escuchemos ahí una de las intervenciones. Como ahora la oportunidad. Estamos viendo imágenes de lo que yo denominaría la primera Asamblea Popular por el Pacto Histórico. Campesinos, mujeres, movimiento LGBTI, que se reúnen, se convocaron. Entonces, produjeron un documento que quieren hacer llegar para el pacto histórico. Pero también tenemos que tener en cuenta que el primer punto del pacto histórico es que estemos toda la gente. Precisamente información de último minuto que tiene que ver con el pacto histórico que hoy camina a Colombia como una gran esperanza. Se siguen sumando organizaciones sociales, sindicatos, sigue la ola, sigue creciendo la esperanza. Y precisamente estamos con el presidente del Colegio Médico del Quindío, Diego González Tafur, presidente del Colegio Médico del Huila, presidente del Colegio Médico del Huila, quien en este mismo sentido de pacto histórico va a hacer un anuncio importante en los próximos segundos aquí en el tercer canal. Vamos a ver, parece que perdimos nuevamente la comunicación con Diego González Tafur, quien quiere hacer un anuncio importante que tiene que ver con el pacto histórico. Vale la pena recordarles a nuestros amigos, tenemos en este momento un aporte importante y quiero darle las gracias a Ricardo Cuellar. Ricardo, muchísimas gracias. Con su aporte podemos pagar el viaje que acabamos de hacer por el Cauca, estuvimos en el departamento del Huila, estuvimos en el departamento del Quindío. Hombre, les quiero comentar algo. Qué cosa tan cara viajar por tierra en Colombia. Definitivamente el tema de los peajes es un tema que debe ir a un debate público en Colombia.
Soy testigo que en trayectos de por lo menos de menos de 45 minutos encontrarnos con dos peajes de 11.000 pesos, 14.000 pesos, 12.000 pesos. Usted un viaje de aquí al Cauca, solamente en peajes usted termina pagando más de 200.000 pesos. Les recuerdo que en pocos minutos también vamos a tener al abogado Miguel Ángel de Río para hablar de que el testigo clave que ha señalado Álvaro Uribe de compra de testigos, el señor Monsalve, no se va a retractar. Hay información importante y también tenemos primicia informativa que tiene que ver con el lamentable asesinato de un líder querido de defensa de derechos humanos como Jesús María Valle. Ya entramos en contacto con Diego González Tafur, presidente del Colegio Médico del Huila. Diego, con las buenas tardes. ¿Y cuál es el anuncio que quiere hacer el Colegio Médico del Huila? Adelante, por favor. Hola, Holman. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Diego Fernando González. Hago parte del Colegio Médico Colombiano Capítulo Huila y actualmente ostento el cargo de presidente. La semana pasada nos reunimos, la junta directiva, pues inquietos por el panorama político y social que vive en el país. Llamado que cordialmente nos han hecho a todos los colombianos y en la voz de Margarita Rosa de Francisco, que se conoce como el Gran Pacto Histórico, ¿no? Que consiste en participar de manera activa en las próximas elecciones parlamentarias para conseguir un número de representantes a la Cámara y Senado que mantiene unas reformas estructurales de base fundamentales para recobrar la dignidad de nuestro país. Esto lo socializamos como te digo, con los miembros de la Junta Directiva y decidimos adherirnos a ese pacto histórico, a apoyar la conformación de nodos y desde el sector salud organizarnos para adelantar algunas tareas orgánicas a ese tema. El sector salud, pues yo creo que para nadie es un secreto, ha sido bastante golpeados por el gobierno nacional. La pandemia por COVID-19 dejó ver las precarias condiciones laborales en las cuales nos encontramos cerca del 80% del personal asistencial en salud, ¿sí? Además de que dejó ver también el precario sistema de salud que tenemos y pues le apostamos a que haya unas transformaciones que ya están complementadas, ya están reglamentadas, pero no se han implementado, que se encuentran asignadas en la ley estatutaria. Entonces, con miras a ver qué posibilidades hay de hacer estos grandes cambios, es que hemos dado el apoyo al Gran Pacto Histórico. ¿Cómo llegaron a esa decisión ustedes, los médicos del Colegio Médico del Huila? ¿Cómo llegaron a esa decisión? ¿Y cuál es la invitación que le harías a otros médicos profesionales o al personal de la salud que ha sido tan fuertemente golpeado en medio de esta crisis? Usted tiene portadas de medios que los nombran a ustedes como los héroes, pero les desmejoran la calidad de vida, les desmejoran los derechos, no les reconocen sus derechos, en fin. Bueno, sí, nosotros llevamos aquí varios años tratando de encontrarnos para socializar y mirar los diferentes problemas que atraviesa el sector salud, tanto como para médicos como para pacientes, ¿sí? En medio de muchas reuniones, varios colegas nos reunimos y ante la necesidad de tener una vocería, ¿sí? Creamos el Colegio Médico Colombiano Capítulo Huila y
nos empezamos a hablar, nos empezamos a encontrar, a reunirnos, a llegar a algunos consensos frente a lo que había que hacer. Y en estos avatares del destino, pues también conformamos algo que llamamos la Junta Médica Departamental, que es como un aterrizaje de la Gran Junta Médica Nacional, donde se encuentran diferentes actores del sector salud, la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, entre otros. Nos reunimos con regularidad, tenemos un programa de educación médica, digámoslo así, los fines de semana hacemos unos foros, vamos a mes, más de un mes en enero, y inicialmente la temática ha sido sobre la organización gremial en salud. Entonces, en esto se ha prestado, estos espacios se han prestado para hablar de la problemática, no solo de la pandemia, ¿sí?, sino de otros problemas que nos aquejan a los colombianos, entendiendo que la salud no es solo un problema, sino un problema biopsicosocial, entendiendo que el conflicto armado nos afecta como sociedad y nos afecta nuestras condiciones de salud, ¿sí? Las condiciones de salubridad pasan también por entender que si no tenemos unas necesidades básicas satisfechas, no vamos a poder alcanzar ese estado de salud plena que sería lo ideal. Entonces, cuando escuchamos este llamado, hace poco más de 15 días, a transformar la situación actual, pues nos empezamos a cuestionar individualmente. Inicialmente, cada uno nos hablamos de la necesidad y la posibilidad de construir algo a nivel nacional, desde lo regional. Y es así como la semana pasada, pues entonces nos reunimos en la Junta y decidimos empezar a trabajar y conformar un nodo de salud aquí en el grupo. Diego, como ustedes lo acaban de escuchar de voz del presidente del Colegio Médico del Departamento del Huila, Diego González, acaban de conformar un nodo médico para discutir el tema de la salud pública en Colombia. Diego, rápidamente, porque ya tengo que entrar con otro de los invitados, Diego, y dándote las gracias por este sí desde el Colegio Médico del Departamento del Huila al Pacto Histórico. En materia de salud pública, ¿qué sería lo más importante que debería tener en cuenta el Pacto Histórico? Bueno, han habido algunos pequeños avances, pero para nosotros es fundamental y es la propuesta que después de hablar mucho venimos presentando. Y es que definitivamente para mejorar necesitamos acabar con la intermediación en salud. Las EPS un intermediario innecesario entre el Estado, ¿sí?, como las IPS, que son finalmente las que prestan los servicios de salud. Para nosotros es fundamental que, como está plasmado en la ley estatutaria, se acabe con ese intermediario, se acaben con las EPS y empecemos a hablar de ordenadores regionales en salud, donde se contratando de manera directa entre el Estado y las IPS todos los servicios y que requieren los pacientes, sin necesidad de que haya un auditor o alguien que limite tanto los servicios o el ejercicio médico también, que es un problema que se ha venido presentando. Bueno, Diego, ahí lo tienen, el joven médico Diego González Tafur, quien ha organizado el Colegio Médico del Departamento del Huila, toman la decisión junto con un grupo de médicos, de doctores, de hacer parte del Pacto Histórico. Crean además el nodo de salud para discutir lo que puede ser aportes a una salud pública en el Pacto Histórico, donde estamos de acuerdo que una de las grandes transformaciones que debe sacar adelante el Pacto Histórico es ver al paciente como paciente
y no como cliente. Volver a un sistema preventivo de salud importante en Colombia. Diego, muchísimas gracias. Gracias por estar en el tercer canal. Pablo, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio y pues como lo dijiste en un principio, pues hacemos un llamado, ¿sí?, al Gremio Médico Nacional para que seamos un poco más activos y propositivos, organicemos y trabajemos por la salud de los colombianos, por mejorar contractuales del gremio médico y en sí para ser propositivos en esa transformación que necesitamos. Y nada, apoyo total y para adelante. Gracias.